Busquemos Ruth 3. Ruth 3, capítulo 6. Busquemos Ruth 3, capítulo 6. Yo leo. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. He aquí una mujer estaba acostada a su pie. Entonces, 9, leamos juntos. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Continuamos aprendiendo el libro de Ruth. A partir de hoy, podemos decir que es clímax del libro de Ruth. Solo leer el contenido hace que uno se sienta nervioso e interesado a partir de esa parte. Todo esto habría sido extraño para Ruth, una mujer extranjera que no estaba acostumbrada con las culturas israelitas. Incluso podría parecer extraño que una mujer le descubriera los pies a un hombre y se acostara a su lado en mitad de la noche. Pero Ruth dijo que habría lo que le dio su suegra y así lo hizo. Versículo 6. 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. El sistema Goel era la ley de los hebreos. Los hebreos aprendieron la importancia de continuar un negocio desde pequeños, por lo que era una ley que podían entender plenamente. En cambio, Ruth, una mujer extranjera, no aprendió desde joven la importancia de continuar con el negocio. Así que el sistema Goel puede ser un método que Ruth no entiende bien. De cierto modo, podría parecer que estaba demasiado obsesionada con continuar el negocio. Además, los métodos y el proceso no parecían normales. Fue una petición de su suegra que solo era comprensible dentro de la cultura hebrea, por lo que fue difícil para Ruth, una extranjera, para obedecer. Pero Ruth obedeció planeamente las palabras de su suegra, que le permitió a Ruth mostrar tanta obediencia devota y piedad filial hacia Noemí. Ruth podría haber ido con hombres más jóvenes y atractivos, como dice Booz en el versículo 10. Según estas palabras, parece que la diferencia de edad entre Booz y Ruth era tan grande que le resultaba difícil imaginar casarse con ella. Ruth todavía es joven, pero le
propone matrimonio a un hombre mayor. ¿Qué permitió a Ruth ser tan obediente? Ruth creyó en el Dios de su suegra Noemí y aceptó las palabras de su suegra como las palabras de Dios. Entonces, lo pensemos con más detalle. ¿En qué parte de Dios creía Ruth? ¿En qué parte de Dios creía? Primero, creyó en la fidelidad de Dios. Fidelidad, la fidelidad de Dios. Es decir, creyó que podría ser más feliz si confiaba la vida a Dios. Parece que es un viejo, así que no creo que sería feliz si me casara con él. Pero si es la voluntad de Dios que me case con él, creo que seré muy feliz si obedezco y me caso. Porque Dios nos conoce mejor. Porque sabe con quién seríamos más feliz si nos casáramos. Porque sabe que si me caso con alguien, tendré la mejor vida cristiana y recibiré muchas recompensas en el cielo. Creyó que era correcto elegir según la voluntad de Dios y no según los propios ojos. Ruth creyó en la fidelidad de Dios. Y Ruth confió en la guía de Dios. Es decir, ella creyó que Dios impediría que Boaz se convirtiera en su marido si él no era el que Dios había preparado para ella. Tomemos un ejemplo. Un pastor introdujo el matrimonio, presentando a un hermano y una hermana que están a punto de casarse. A partir de entonces, ambos comenzaron a tener comunión y a prepararse para el matrimonio. Pero a los ojos de la hermana, este hermano es tan feo. Así que esa hermana tenía un conflicto mental. No me gusta este hermano. ¿Está realmente en la voluntad de Dios? ¿Cómo así? En ese momento, Dios se le apareció a la hermana. Mujer, el marido que he preparado para ti es este hombre. Debes casarte con este hombre para ser feliz. Si Dios se nos apareciera y nos dijera esto, ¿nos casaríamos o no? ¿Casaríamos o no? Nos casaremos. Incluso si la otra persona es mayor, aunque es fea, incluso si no tiene nada, nos casaremos aunque esté llena de faltas. ¿Por qué? Porque creemos en la fidelidad de Dios. Sin embargo, Dios no aparece directamente y nos lo dice de esta manera. Pero en el caso contrario, expresa claramente sus intenciones. Si el hermano o hermana que me presentaron no es el cónyuge que Dios ha escogido para mí, Dios usará varios métodos para evitar que esos dos se casen de una manera que ambos puedan entender. Pero si no existe tal prohibición por parte de Dios, ¿es la voluntad de Dios que se casen o no? ¿Sí o no? Sí. Pueden llevar a cabo. Ruth creyó en esta guía de Dios.
Ruth confió en la fidelidad y guía de Dios. Ella creía que si Dios le hubiera emparejado, definitivamente sería feliz. Y creía que Dios le impediría casarse con alguien que no fuera quien Dios había preparado. Ruth tomó así las palabras de su suegra. Ruth experimentó a Dios obrando a través de su suegra y tuvo una firme creencia en él. Así somos nosotros los que somos salvos. Aceptamos los mensajes que nos llegan a través de la iglesia como mensajes que Dios nos da. Cuando se nos presenta un criterio incomprensible a través de diversas recomendaciones, exhortaciones y palabras, aunque no lo entendemos con mucha claridad, tratamos de guardarlo porque consideramos que es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en la fidelidad y guía de Dios. Creemos que incluso la voluntad de Dios que no entiendo fue finalmente preparada para mí. También creemos que si esta no es la voluntad de Dios, Él lo impedirá. Dios ve si obedezco incluso en situaciones que no entiendo. Además, creemos que a través de esa obediencia, Dios seguramente tomará responsabilidad por mi vida. Cuando no dirigimos nuestra vida como queremos y mostramos que confiamos nuestra vida en Dios, desde entonces Dios asumirá plena responsabilidad por ella. Lanzamos a la obediencia porque lo creemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si vivimos para Dios, Dios asume la responsabilidad de nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos bendice además de nuestra obediencia. Y pensemos en esto. Para la extranjera Ruth, continuar con el negocio no era muy importante. En su cultura natal, no se la consideraba tan importante como un hebreo. Y si ella todavía hubiera estado en tierra extranjera, no era algo a tomar en consideración. Sin embargo, cuando Ruth llegó a tener fe en Jehová Dios, se dio cuenta de que continuar con el negocio era una parte muy importante. Y para ello dejó ir muchas cosas que había considerado importantes cuando era extranjera. Reputación, una vida matrimonial con un anciano y otras cosas. Nosotros los cristianos también teníamos muchas normales mundanas que considerábamos importantes antes de ser salvos. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Yo leo.
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3. Leamos juntos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispasión a abominables idolatrías. Nosotros los cristianos también teníamos muchas normas mundanas que considerábamos importantes antes de ser salvos, pero lo dejamos por el Señor, por la iglesia, por el evangelio y por la gloria de Dios. No. Si no fuéramos salvos, habríamos dicho algo para invitar al seminario. Les habríamos hecho el bien a costa de pérdidas materiales. Y después de que fuimos salvos, comenzamos a valorar y seguir criterios cristianos que antes no considerabas importantes. ¿Por qué? ¿Por qué ir a la iglesia y servir sin ninguna compensación financiera? ¿Por qué venimos a la iglesia a hacer construcción? ¿Por qué vamos a la iglesia a limpiar? ¿Por qué? Cosas que no queríamos hacer antes de ser salvo. Esto se debe a que se ha creado un nuevo criterio después de la salvación. ¿Por qué ponemos con valentía nuestro dinero duramente ganado en la caja de ofrendas de la iglesia? ¿Por qué? Para una persona no salva, todo esto parece una tontería. Era incomprensible en nuestras vidas antes de ser salvo, pero un nuevo criterio ha sido creado para nosotros después de ser salvo. ¿Por qué evangelizamos a personas que realmente odiamos como enemigos? Si no fuera salvo, ni siquiera lo miraría. No lo miraría. Como es mandato del Señor, lo hacemos en obediencia en Él. ¿Por qué perdonamos a quienes nos rodean? ¿Por qué? Hay personas a las que no podamos perdonar. No, sí hay. A pesar de todo, el perdón que he recibido del Señor es tan grande. Y debido a que el Señor nos dijo que perdonáramos a los demás como Él nos ha perdonado. Obedecer esa palabra y perdonar. Como Ruth abandonó el criterio de vida que tenía mientras vivía en una tierra extranjera, y vivía su vida según el criterio de fe en Jehová Dios, también nosotros para heredar la obra en el Señor y para que a través de mí se manifieste la obra continua de la evangelización. Debemos dejar los criterios que teníamos antes de ser salvos y los criterios de vida que eran los mismos que los del mundo. Tenemos que avanzar de manera diferente a la gente del mundo en función de nuestros criterios de fe. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué dice? Para Ruth, el tiempo pasado de haber seguido la voluntad de los gentiles en la tierra extranjera ya había sido suficiente. Ya no
quería vivir así. Nosotros también. En lugar de vivir como la gente del mundo, como extranjeros, debemos vivir como personas de nuevos criterios que miran con los ojos de la fe y viven para lo eterno. Vamos a volver. Ruth 3. Ruth 3. Versículo 7. Ruth 3, versículo 7. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. La temporada de la cosecha es un momento de celebración. Cuando terminó la cosecha, Booz comió y bebió y se divirtió con sus trabajadores. Y se acostó y se quedó dormido junto al montón de grano que estaba amontonado en gran altura para guardar el grano. Para entonces Ruth ya estaba escondida esperando que Booz se acostara. Cuando Booz se acostó, se quedó dormido, le descubrió los pies y se acostó allí. ¿Por qué se acostó a los pies en lugar de la cabecera o al lado del cuerpo? ¿Por qué? El pie es un símbolo de humildad. Y también es un lugar que simboliza la súplica y el ruego. Ruth siguió las instrucciones de su suegra y le descubrió los pies de Booz y se acostó. La petición de Noemi a Ruth fue exigir que su primo Booz cumpliera con su deber como Goel. Significaba pedirle que ejerciera su derecho legítimo dentro del sistema Goel. Entonces Ruth siguió las instrucciones de la Noemi y expresó su petición y súplica con humildad. Esto le valió el amor de Booz y le permitió cumplir con su deber como Goel. Esta escena nos enseña una lección. Jesucristo es quien tiene el poder de hacer negocios. Así el Señor elogió a aquellos que activamente expresaron sus súplicas y ruegos a Jesús. San Marcos 7. San Marcos 7, versículo 24. San Marcos 7, versículo 24. Yo leo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Simón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. 26, leamos juntos. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio.
esta mujer sirofenicia se postró sus pies de Jesús, queriendo que su hija que tenía un espíritu inmundo fuera sanada. Se postró a los pies de Jesús y humildemente le rogó y suplicó. 27, versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quién le dijo a Jesús que le trataba como un perro? ¿Ya? Como un perro. 28. 28, leamos juntos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Significa qué? Hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos, así que por favor, cuida de mi sufrimiento, que es como el de un perro. Se puede ver que realmente hizo una súplica y petición humilde. El pie es símbolo de humildad, un lugar que simboliza la súplica y la petición. El Señor la elogió mucho. San Mateo 15, Mateo 15. Mateo 15, versículo 26. 26. Yo leo. Respondiendo él, dijo, no es tan bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. 28, leamos juntos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer sirofenicia se postró a sus pies de Jesús, quien la trataba como a un perro y humildemente le rogaba y suplicaba. Entonces Jesús la elogió mucho y le concedió su petición. El Señor alaba grandemente a quienes oran humildemente y piden con su fe. También está el caso de Jairo, un principal de la sinagoga. San Marcos 5. San Marcos 5. Versículo 22. San Marcos 5, versículo 21. Yo leo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. 23, leamos juntos. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El principal de la sinagoga es un alto cargo entre los judíos. Dejó a un lado su identidad y se postró a sus pies de Jesús. ¿Por qué? Para salvar a sus hijas moribundas,
humildemente suplicó y rogó que le permitiera salvar a su hija. El lugar de pie simboliza la humildad, la súplica y el ruego. ¿Cómo elogió a esa persona? San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7. Versículo 9. Lucas 7, versículo 9. Yo leo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que la seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ya. El Señor ascendió con gran elogio la petición del centurión con humildad y con fe. El Señor elogia grandemente a quienes oran humildemente y ruegan con fe. También aquí hay una escena famosa relacionada con los pies de Jesús. Capítulo 7, versículo 36. 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco del alabastro con perfume. 38, leamos juntos. Y estando detrás de él, sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Jesús entró a la casa de Simón el fariseo. Había una mujer que seguía a Jesús y mojaba sus pies con sus lágrimas, los enjugaba con sus cabellos, le besaba los pies y los perfumaba. Es María Magdalena. 39, versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón el fariseo, que había invitado a Jesús a su casa, se sintió ofendido por las acciones de esta mujer pecadora y dudaba de que Jesús, que toleraba a los malvados, fuera verdaderamente enviado por Dios. Pero Jesús elogió las acciones de María y las reconoció como acciones de quien verdaderamente conoce la gracia, y confirmó claramente delante de todos que los pecados de María fueron perdonados. 47. Yo leo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdonada pecados?
50 leemos juntos. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y María se ofreció humildemente a los pies de Jesús, expresando su voluntad de ser salvada por sus acciones. Ella sabía que los demás la miraban como una sucia pecadora y lo menospreciaban, pero a pesar de todo fue a los pies de Jesús. ¿Por qué ella vino a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser salva de los propios pecados. Ruth es la misma. Ruth, que era extranjera, no habría podido aceptar estas exigencias de su suegra si las hubiera formulado en el contexto de una cultura sin sentimientos extranjeros. Pero ella tenía una fe firme en Jehová Dios, de la cual había oído hablar por medio de su suegra. Por eso, como una expresión activa de cortejo hacia el pariente redentor que mencionó su suegra, llenó a cabo un acto que más tarde sería digno de gran recuerdo. La fe firme en Dios establecida en nuestro corazón a través de la palabra nos ayuda a superar mis emociones culturales mundanas y el trasfondo formado por el mundo. De esta manera podemos realizar con valentía acciones cristianas que otros pueden considerar excesivas. Alguien venía a la iglesia todos los días para hacer trabajo eléctricos. La gente que le rodea y su familia dirían que alguien así es excesivo. No. La fe en Dios formada a través de la palabra vence la mirada del mundo. Así que lo que estamos haciendo ahora será un gran memorial delante de Dios. Dejamos de darle importancia a escuchar cosas como es excesivo. Con la fe firme en Dios establecida en mi corazón a través de la palabra, superamos el trasfondo de este mundo y podemos hacer con valentía cosas que serán memorables delante de Dios. Y podemos no perder el momento de hacer algo memorable. Si Ruth hubiera dudado, no habría tenido éxito en la tarea, porque la cosecha terminaría pronto. No siempre existe la oportunidad de obedecer a Dios. Las oportunidades para servir al Señor no siempre están disponibles. De lo contrario, ya no habrá más oportunidad de romper el frasco de alabastro. De lo contrario, tal vez ya no haya más oportunidad de acercarse a vos mientras está acostado. Debemos tener esto en cuenta. La buena oportunidad de hacer algo precioso y memorable delante del Señor no siempre llega. A veces vemos a vos acostado junto a un montón de cebadas. Hay un momento en que es una buena oportunidad para derramar perfume sobre los pies de Jesús. En este momento,
debemos tener el coraje de acostarnos con el manto de los pies de Booz. Y si no, al amanecer se levanta Booz. Cuando hay servicio, debemos hacer. Cuando puede evangelizar, debemos evangelizar. Cuando hay oportunidad de servir al Señor, tenemos que servir entonces. Si perdemos esa oportunidad, puede que no tengamos otra. ¿Ya? Ruth, capítulo 3. Ruth 3, versículo 8. Ruth 3, 8. Y aconteció que la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a su pie. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí dice que a la medianoche, altas horas de la noche, Booz sintió algo extraño y miró a sus pies, donde vio algo negro. Saltó de la sorpresa y vio a mujer tendida a sus pies. En ese momento no habría habido alumbrado público afuera. Además, existía riesgo de incendio acerca del montón de grano, por lo que no se encendió ningún fuego. La única luz era la luz de la luna. Entonces Booz le pregunta con urgencia a la mujer de aspecto moreno, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué estás allí? ¿Qué quieres de mí? Se está preguntando. ¿Cómo le responde? ¿Cómo le responde Ruth en ese punto? Yo soy Ruth, tu sierva. Bien, pensemos en esta respuesta. ¿Quién eres? Booz preguntó así. La respuesta de Ruth fue, yo soy Ruth, tu sierva. La pregunta de Booz, ¿quién eres tú? Es una pregunta sobre la identidad de la otra persona. Ruth podría responder la pregunta como, yo soy Ruth, la esposa de Malón. O podría responder, soy Ruth, la nuera de Noemí. Sin embargo, al decir tu sierva, ella está proponiendo matrimonio a Booz y expresando claramente el tipo de relación que tiene en mente. Las relaciones de Ruth como esposa de Malón, nuera de Noemí, etc. no eran más que una cosa del pasado en su relación con Booz. Se trata de seguir adelante para comenzar de nuevo con una nueva relación con Booz, exponiendo claramente su identidad a Booz. Llegamos a estar calificados para ser la novia de Cristo cuando confirmamos nuestra identidad delante de Cristo. Cristo es Salvador y nosotros somos pecadores. Entonces una relación apropiada puede comenzar cuando admitimos humildemente que somos pecadores antes aquel que tiene el poder de redimirnos.
Lo mismo ocurre ahora que hemos establecido la relación correcta y nos hemos convertido en hijos de Dios. Ante Dios soy el marido de alguien, la esposa de alguien, en parte de alguien, hijo. Estas posiciones no son importantes. No importa en qué tipo de casa vivamos, qué tipo de trabajo tengamos o cuál sea nuestro estatus social. Así como digo que soy tu sierva, simplemente soy yo, ante Dios. Delante de Dios no se puede tener ningún título asociado a mí. Yo simplemente estoy delante del Señor. Ante el Señor, yo que dejo todo. Debemos establecer nuestra identidad delante del Señor con claridad. Si mi situación y mis circunstancias son buenas o malas, como viví en el pasado y como era hasta ayer, hoy me presento ante el Señor sin ningún título adjetivo. Simplemente entregamos nuestra vida hoy al Señor. Un Señor así me aceptará tal como soy. No importa cómo vida, no me necesito intimidar delante de Dios. Y no importa cómo viva, no tengo nada de qué enorgullecerme. Hoy vuelvo a comenzar ante el Señor simplemente como yo, el siervo del Señor. Una mujer tímida que inclina la cabeza dejando todo a un lado y pide ayuda al Señor diciendo que es su sierva. Simplemente vivimos hoy como una persona que busca el amor del Señor y quiere agradarle. Es una gran bendición que Dios nos haya dado tiempo. Un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, un año nuevo. Nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Aunque mi vida hasta ayer fue una vida que entristeció a Dios, puedo empezar de nuevo desde hoy. Aunque mi vida hasta ayer fue una vida que agradó a Dios, no debo entristecerlo hoy. Además, tenemos que dejar de lado todas las posiciones que tenemos en el mundo. Aquellos que ocupan alto cargo sirven al Señor como siervos ante Dios. Aquellos que ocupan posiciones muy insignificantes deben servir al Señor como siervos sin encogerse. Ruth no agregó otro título. Yo soy Ruth, tu sierva. Al igual que vos, el Señor nos pregunta cada día, ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces, ¿cómo debemos responder? Yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo, nada ante Dios. Señor, hoy quiero ser bendecido por ti. ¿Ya? Versículo 9. Ruth 3, versículo 9. Aquí dice, entiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Medio parte. Entiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Aquí tu capa es canap.
Ganab en el hebreo original, ganab. Así que esta es la misma palabra traducida como alas en el capítulo 2, versículo 12. Ganab en el hebreo original. La palabra hebrea original para extender es paras, que escribe el acto de extender las alas una tienda de campaña. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Esto significa que si él pide que sea mi esposo, si sea mi protector y refugio. Cuando le dijimos a Jesús, extiende el borde de tu capa sobre mí. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo le dijimos a Jesús? Cuando supimos con certeza que yo estaba destinado al infierno debido a mis pecados. En ese momento pedimos a Jesús que fuera mi protector y refugio. Así que Jesús se convirtió en nuestro protector y refugio de las leyes que nos ataca. Incluso ahora que hemos sido salvos, seguimos adelante buscando protección bajo las alas de Dios mientras vivimos cada día. Podemos sentir la protección y el refugio del Señor mientras buscamos estar cubiertos con su capa cada día. La oración que he orado todos los días desde que llegué a Perú es: por favor, protégenos, danos el poder para realizar la obra misionera fuertemente. Por favor, protege a mi familia en Corea. Podemos ver que Él es mi protector y refugio. ¿Quién puede sentirse más protegida y guardada por un marido? Una persona que ruega y presiona para obtener protección. Un marido humano podría huir aún más. Pero Jesús, nuestro eterno esposo, no me negará mi protección y refugio en respuesta a mi petición. Cuando salgamos a predicar, cuando tenemos que tomar una decisión audaz en la fe, antes del primer paso, mirando al cielo, ¿qué debo decirle al Señor, mi esposo? Extiende el hombre de tu capa sobre tu sierva. Entonces, Él estará con nosotros en cada paso del camino y nos protegerá. Seguramente Él nos protegerá de las muchas dificultades que me han preocupado. Ya, hermanos, ahora, hoy día hasta aquí. Ahora habrá seminario de la Biblia en marzo. ¿Ya? Entonces, vamos a evangelizar a nuestra familia, en nuestros alrededores. ¿Ya? Antes de antes de ir ellos, ¿ya? Antes del primer paso, mirando al cielo, ¿qué debo decir al Señor mi esposo? Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, y así. Y también habíamos muchas dificultades por no poder encontrarnos en la iglesia. Ya, ojalá que otra semana podamos reunirnos en la iglesia.
Ahora los hermanos también están trabajando en la iglesia para cumplir esta instalación. Muchas gracias a los hermanos que están trabajando. Y también muchas gracias a las hermanas que ofrecieron los almuerzos, los refrigerios para comer a los hermanos que están trabajando. Muchas gracias. Hoy día quizás para cumplir primer piso de la iglesia, instalación, y quizás 2 días más, 3 días más para cumplir segundo piso. Entonces, cuando cumpla primer piso, segundo piso, voy a pedir limpieza a los hermanos para limpiar. Voy a anunciar. Y voy a tratar de reunirnos en la iglesia en otra semana. Vamos a orar para cumplir más rápidamente. Y los que quieren pagar ofrenda, ahora pueden venir a la iglesia para poner ofrenda, pero hay muchas polvo, por eso hasta próximo domingo, los que quieren pagar ofrenda, vamos a enviar por mi Yape, mi número, ya, ¿sí? Voy a anunciar mi número por Yape en grupo de WhatsApp. Ya, vamos a orar. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprenden hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. Y también te rogamos que esta instalación del sistema de electricidad terminemos más temprano para reunirnos en la iglesia en otra semana. Bendice los hermanos que están trabajando y ofrecieron los almuerzos y el refrigerio. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya, gracias, hermanos. Los extraño, ya. Ya, los hermanos, por favor, vengan hoy día a la iglesia. Vengan hoy día a la iglesia para trabajar juntos, para terminar más rápidamente. Y hoy día, los varones, habrá fútbol en las 6, ¿ya? Hasta voy a salir a la iglesia para llegar al campo las 5:45. Y las hermanas pueden venir para reunirnos, para jugar volei. Ya, gracias. Los extraño, ya. Ojalá que veamos próximo domingo. Gracias, hermanas, hermanos.